Yo quiero compartir una perspectiva sobre la urgencia de la ciencia en nuestra sociedad y sí que lo voy a hacer en el contexto del COVID-19, pero haré una reflexión más amplia. Entonces lo que podemos hacer es un proceso de simular a través de ordenadores este entorno biológico. ¿Qué podemos hacer, dado que podemos utilizar esta herramienta para entender el virus y posibles tratamientos? ¿Qué podemos hacer desde el punto de vista institucional para acelerar el progreso y escalar el impacto que puede tener este tipo de herramientas en el contexto de la pandemia? Y eso fue a lo que nos llevó a idear, imaginar y luego implementar la idea de crear un consorcio de supercomputación que se llama el COVID-19 High Performance Computing Consortium. Veis como en la industria pues hay pues, bueno, muchos líderes desde el mundo de vista de computación y tecnologías de la información, incluyendo, pues, por supuesto, muchos competidores nuestros de IBM, que estamos aquí trabajando, la verdad, que muy bien juntos. Veis, ya tenemos 7 laboratorios nacionales de los Estados Unidos, veis más de una docena de universidades, agencias federales como la NASA, la Sociedad Nacional de la Ciencia, pero también todo el entramado de apoyo a la investigación que ha sido la base de crear pues, las grandes universidades de Estados Unidos desde el punto de vista de su capacidad de investigación. Y eso generó en mí una reflexión de que igual estamos viviendo un momento parecido, donde la urgencia de la ciencia y la necesidad de reflexionar el modelo institucional de cómo vamos a financiar, apoyar y la relación entre lo público y lo privado, el mundo científico, es algo que tenemos que avanzar de una manera urgente. Y de ahí nació una iniciativa, un proyecto que tiene pues, bueno, diferentes dimensiones que estoy intentando avanzar con colaboradores, no solo en IBM, pero en universidades y socios y el que quiera participar que también que me lo diga, que llamo el proyecto de la urgencia de la ciencia. Y un ejemplo que propuse en un ensayo en Scientific American, que incluyo aquí, es la idea de crear unas reservas científicas, donde en momentos de crisis agudas puedes movilizar las reservas para activarlas y que suplementen la capacidad permanente que existe en los ejércitos. Entonces, un poco como una inspiración en eso, la reflexión es la siguiente, es decir, la capacidad científica y tecnológica de nuestras sociedades está muy distribuida en el sector público de laboratorios nacionales o el contexto de España, puede ser el CSIC, etcétera, pero también en la industria. Y es evidente que la capacidad también científico y tecnológica de recursos del sector privado pues es muy significativa. Entonces, en momentos pues tan importantes como una pandemia global, tenemos que ser capaces, desde el punto de vista institucional, de movilizar ese talento y esos recursos para resolver los problemas más urgentes de la sociedad. Y la idea es, ¿por qué no podríamos crear el equivalente de una reserva científica voluntaria, pero también, ¿sabes?, con suficiente financiación para apoyarla? De tal manera que instituciones como el consorcio de supercomputación que hemos comentado, que se ha creado de manera voluntaria, pero improvisada en el contexto de una emergencia, ¿por qué no podríamos planificarlo antes? Y que en determinadas emergencias para la sociedad pudiéramos tener un mecanismo de coordinación y de movilización de esa capacidad científica y tecnológica de infraestructura para resolver problemas más agudos. En el contexto de COVID todavía dependemos mucho y las vacunas que están en prueba además están basadas fundamentalmente en fármacos que ya teníamos. Entonces es un proceso experimental de adaptar cosas que ya teníamos desde un punto de vista de experimentación en paralelo, de descubrir qué puede ser una vacuna efectiva, que no depende de una manera tan clara de vamos a hacer simulaciones, entender y de ahí crear la vacuna. ¿Por qué? Porque está ligado a la urgencia y utilizar cosas que ya tenemos. ¿Cómo ves desde donde estás España y su nivel de progreso en todas las tecnologías de futuro? Que hay una capacidad científica y de formación y
de talento pues extraordinario, la mejor que hemos tenido nunca, o sea, desde ese punto de vista. Que por supuesto tendríamos que haber más y demás, pero tenemos una base muy, muy importante. Desde el punto de vista institucional, ahí es donde yo creo que fallamos más. Y un par de reflexiones. Uno es a nivel de escala de las inversiones relacionadas. Y pues, ¿sabes? Doy un ejemplo que tampoco lo voy a hacer de una manera muy singular solo en el caso de España, pero en Europa, por ejemplo, la computación cuántica, ¿no? Se hacen planes, incluso cuando se hacen planes muy estratégicos, como, pues bueno, a través de la Unión Europea y los FP programs y demás, se dice, pues bueno, el mundo cuántico va a ser una de las prioridades más importantes, ¿no? Pero ¿qué pasa? Que luego yo creo que hay siempre un deseo de distribuir los fondos de una manera pues muy amplia y francamente no se invierte en equipos que tenga capacidad de verdad dar un salto tecnológico. Estoy hablando más que nada de tecnología, no de ciencia básica en este contexto. Si tuviera un consejo que dar, es la creatividad institucional. O sea, los recursos van a estar ahí desde el punto de vista de financiación, pero si se hace exactamente igual que hacíamos siempre las cosas, pero con más dinero, ayuda algo, pero no resuelve el problema total. Eso es lo primero. Pero, por supuesto, el mundo de la computación cuántica no está para eso solo, está para resolver problemas que no podía resolver antes. Entonces, yo creo las implicaciones que eso va a tener para el descubrimiento de nuevas moléculas, nuevos materiales, nuevos fármacos, pues va a ser simplemente revolucionario, ¿sabes? Con el paso del tiempo. Y entonces eso yo creo que va a crear nuevas industrias porque estamos hablando de problemas donde no son posibles resolverlos desde el punto de vista bien experimental, porque es solo prueba y error, y no desde el punto de vista de cálculo. Entonces yo creo que va a tener implicaciones a un plazo de los próxima década, 10 y 15 años, que son extraordinarias. Bueno, Darío, mira, nosotros como entidad, como decía antes, llevamos 103 años con dos obsesiones, ¿no? Una es la colaboración entre Estados Unidos y España y la segunda es la mejora de la competitividad de la economía española, ¿no? Y tú, por cuestiones obvias, estás en el cruce de esas dos cuestiones. A mí todo lo que sea por mejorar el país y ayudar a que creemos una mejor sociedad me apasiona. Así que encantado de hacerlo. Muchísimas gracias por todo, Darío. Muchas felicidades por esta carrera tan exitosa. Gracias. Un abrazo. Adiós. Un abrazo.